Hola, esto es Cajita de Monerías. Hola, el día de hoy vamos a realizar este cuadro en la técnica de esquina a esquina. Yo elegí este gráfico por su complejidad, porque podemos aprender varias técnicas en este pequeño cuadrito. Para comenzar, me han pedido que les diga cómo calculo yo las dimensiones de las cobijas. Y bueno, lo primero hay que hacer el dibujo, checar cuántos cuadros tiene de lo largo y de lo ancho, y una vez que tengas ya los cuadros y las medidas de los cuadros, pues procede a hacer el cálculo. Otra de las cosas, si tú copias un gráfico de punto de cruz, debes de evitar que haya tantas circunferencias y que tengan medios puntos que se usan en el punto de cruz. Aquí vamos a usar puntos completos y tienes que adecuar tu gráfico a esa situación. Bueno, ahora vamos a calcularlo de dos maneras diferentes. Una es pues exacta, es con una regla de 3 o una ecuación, y la otra es pues en una forma más sencilla, contando los cuadros. Otra de las cosas que tienes que tomar en cuenta es hacer una pequeña muestra. En este caso yo elaboré una muestra de 5 motivos o de 5 cuadritos por cada lado, y la otra situación es que tú debes de utilizar estambres o lanas que sean del mismo grosor. Todos los colores que tú emplees en tu manta tienen que ser del mismo grosor, porque si no habría variación en el cuadro y esto no nos permitiría que se quedara, habría alguna deformación. Ahorita después de que hagas tu muestra, lo que tienes que hacer es medirla. Aquí yo hice los 5 cuadritos, como ves, uno de cada lado, y una vez que ya hice mi muestra, la medí. A mí me dio 8 centímetros de cada lado. Aquí tiene 8 y de este lado tiene 8, con los 5 cuadritos que elaboré. Voy a hacerlo un poco más grande a ver si se logra apreciar en una hoja. En esta hoja, a ver si lo logramos apreciar. Aquí está en pequeño, aquí la pasé, y vamos a hacer el cálculo de la siguiente forma. Tenemos 5 motivos o cuadros. Por 5 cuadros nos da una medida de 8 centímetros por 8 centímetros, ¿sí? Entonces lo que vamos a calcular es que aquí tenemos de este sentido 24 cuadros. Entonces escribimos 24 cuadros. ¿Cuántos centímetros necesitaríamos? Si 5 cuadros es a 8 centímetros. Y hacemos un pequeño cálculo de la siguiente forma. 24 por 8 entre 5. Y eso te va a dar la cantidad, que en este caso son 38.4 centímetros. Del otro lado tenemos 20 cuadros. 20 cuadros, que ¿cuántos centímetros serían? 5 cuadros son 8 centímetros. Entonces, 20 cuadros por 8 entre 5 nos dan 32 centímetros. Estas son nuestras medidas que vamos a tener. Espero que quede claro de esta forma. Pero si se te complica mucho, lo que puedes hacer es dividir 1, 2, 3, 4, 5. Ahí serían 8 centímetros.
1, 2, 3, 4, 5. Aquí serían otros 8 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí serían otros 8 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí serían otros 8 centímetros. Los 4 puntos restantes, pues es menos de los 8 centímetros. Serían, pues en este caso, 8 serían, no sé, 7 centímetros o 6, ¿no? Más o menos aproximado. La forma correcta de hacerlo ya la calculamos, pero esta es una forma rápida para que tú sepas, ¿no? Entonces aquí hacemos la suma de 1, 2, 3, 4. 4 por 8 son 32, más los 6 centímetros aproximados que le calculamos a estos 4 centímetros, pues ya te dan aproximadamente los 38 centímetros que en el cálculo sacamos. De este sentido tienes 20 cuadros, los divides. Aquí se va a apreciar mejor. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí serían 8 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí serían otros 8 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí serían otros 8 centímetros. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí serían 8. Y aquí son exactamente los 4. 4 por 8 igual a 32, que nos salió en el cálculo que sacamos anteriormente. Como ves, estas son las dos formas que puedes hacer para calcular tu medida. Bueno, esencial sacar tu muestra para saber el tamaño, esencial que sean las mismas lanas, esencial que sean con el mismo gancho que vas a tejer tu lana. Si tu lana te dice que este estambre o esta lana se teje con un grosor de 3.5, pues lo tejes con un grosor de 3.5. Yo en este caso lo voy a tejer con este gancho de 3.5 que tengo aquí, y esta es la medida. Puedes anotar en tu gráfico que tejiste con una lana, de 3 milímetros, que te dicen que tienes que tejer con un gancho de 3 o 4 milímetros. Y de esa forma ya lo tienes anotado y no va a variar. ¿Ok? Ese es. Ahora vamos a empezar. Te voy a dar una recomendación si eres principiante. Si eres principiante, te recomiendo que inicies con un diagrama que sea casi que no lleve tantos colores. Yo elegí este diseño que es todo en azul y solo una parte que tiene en rosa y el contorno en negro. Lo primero que haremos es hacer bobinas o bolillos, o no sé cómo se llamará en otras partes, pero yo utilizo estas pinzas de tender ropa. A mí me han funcionado. Se prensa aquí el estambre y se embobina una porción para poder trabajar. De otra forma, a la hora de estar tejiendo, las hebras se podrían enredar. De esta forma se trabaja con ellos y se va pegando o se va fijando a la cobijita o al trabajo con la misma pinza. Una vez elaborados los colores que necesitamos, podemos comenzar a trabajar. Yo voy a empezar a trabajar con el azul. En este caso se teje nuestro nudo deslizado y tejemos 6 cadenas. Una vez que tenemos las 6 cadenas, contamos 3 cadenas y en esa cadena vamos a comenzar a elaborar 3 varetas. Comenzamos 1, 2 y 3 varetas. Una vez que tengas tu cuadrito, lo giras
y marcas que ese es el primer cuadrito de tu diagrama. Empiezas a contar otra vez 6 varetas. Giras y tejes 3 varetas. Una vez que ya tenga las 3 varetas, ahora con un punto deslizado colocarás en el arco de las 3 cadenas de subida del cuadrito anterior. Ahora vuelves a tejer 3 cadenas y en ese arco o en esa cadena de subida del que hicimos en nuestro primer cuadro, ahí vamos a tejer otras 3 varetas. De esta forma ya tenemos nuestros 2 cuadros siguientes. Así haremos los aumentos, tejiendo 6 cadenas, marcando la tercera y en esa comenzar a tejer las 3 varetas. Esto se va a repetir a lo largo de todas las vueltas hasta que lleguemos a la esquina. Aquí tendremos que tener ya 3 cuadros. Este proyecto de esquina a esquina siempre se trabaja en diagonal. Se va de una esquina a la otra esquina. Por eso el nombre de esquina a esquina. Aquí ya tenemos estos 3. Yo te voy a dar una recomendación. Ve marcando en tu gráfico. Te puedes ayudar de una regla. E ir marcando cómo vas avanzando. O como yo en mi caso siempre señalo con una línea diagonal por donde voy trabajando, en qué línea voy. La manera en que tú marques es muy personal, con la que tú te acoples. Puede ser con una hoja que vayas tapando el diagrama conforme vayas avanzando, o como te digo, con una diagonal que marques. Aquí continuamos trabajando y nos vemos hasta que comencemos con el color. Bueno, aquí ya llegué a la línea donde comienza el tejido en color negro. Decidí marcarlo con una línea para que a ver si se apreciaba más. Aquí ya vamos a engarzar el color negro de nuestro contorno. Este gráfico que yo elegí tiene varios elementos, como te comentaba, que nos van a ser de utilidad. Empezando por cómo anclamos los colores que vamos a utilizar. Yo, si se fijan, comienzo el punto, jalo la hebra y la sostengo para encima de esas hebras tejer, y de esa forma ya vaya ocultándose nuestras hebras de inicio.
Y como ves, voy zafando poco a poco el estambre que tengo en la bobina o en la pinza para poder trabajar. Así voy tejiendo los puntos de color negro que me indica mi diagrama. Una vez que ya concluí los cuadros de negros que me indica el diagrama, voy a cambiar al color azul que me indica ahí. Puedes marcar con la línea e indicar hacia qué lado o en qué sentido vas tejiendo para que no te pierdas en tu labor. Aquí ya me indica que tengo que cambiar a color azul y he decidido engarzar otra bobina de color azul porque si no tendría que haber atravesado la hebra de inicio hasta esta parte y sería algo complicado, y aparte que la labor no quedaría bonita. Quedaría por la parte de atrás, quedarían las hebras atravesadas y eso no es bonito, no es prolijo, vaya. El trabajo que debe de quedar como si fuera reversible, aunque sí tiene revés y derecho, pero es casi imperceptible la diferencia. Aquí continuamos tejiendo los colores como nos lo indica nuestra labor. Y al llegar a la orilla, volvemos a hacer lo que hemos venido haciendo de las 6 cadenas y continuar. Aquí, como ves, la función que tiene la pinza es de que no estamos enredándonos con más colores y más ahorita que son pocos, pero hay cuadros que llevan muchos colores y sería prácticamente imposible tenerlos ordenados. De esta forma, aquí prensas con tu pinza, la prensas a la labor y puedes seguir trabajando. Esto te permite que muevas tu labor y no estar cuidando que se te enreden los hilos. Ahora hacemos las 6 cadenas de orilla para el aumento. Recuerda indicar hacia dónde va tu labor. Esto te permitirá no perderte, y si tienes que dejar la labor, pues saber en dónde vas y en qué sentido vas, porque puedes llegar a confundirte. Así continuamos tejiendo hasta encontrar otro color. Volvemos a hacer el cambio de color que nos indica. Aquí, como ves, quise mostrarte que muchas veces pasa esto. Nosotros no nos fijamos que vamos a tejer un color negro en la posición que viene posteriormente. Entonces tenemos que desbaratar, acomodar la hebra para que pueda llegar al lugar que le corresponde. Ir acomodando la hebra en el tejido
sujetándola con el punto deslizado y sujetarla con las siguientes varetas que se van anclando o colgando de la vareta que tenemos de inicio. Perdón. Así vas a seguir pasando tu hebra, anclando los colores como lo viste, como te lo enseñé. Y ahorita quiero que cheques, ahorita vamos a tener un primer reto, yo lo llamo reto, de ver que esta situación te puede pasar en cualquier labor. Cuando tienes un contorno, generalmente no debes de pasar la hebra por tantos cuadros porque se deforma, porque no se ve bien, porque queda la hebra muy a la vista, y lo que tratamos de ocultar o lo que tratamos de hacer es que queden ocultas. Entonces aquí vas a seguir tejiendo en tu color negro, y cuando necesites el azul, va a ser el azul que tejaste en el otro lado del contorno. Así no pasaste la hebra todos los cuadros por el medio y no te queda mal. Esta hebra azul la pasamos solo 2 cuadros negros y le tratamos de dar que no quede estirada, que quede flojita, para que no se deforme el cuadro que estamos trabajando. Ahí ya la sujetamos y ya quedó oculta nuestra hebra que pasamos. Volvemos a fijar nuestra bobina al tejido para que no esté enredándosenos y podamos ser más fácil de trabajar. Como ves, aquí tengo las 3 bobinas, la de la orilla, las de las orillas y el negro que nos dio la dimensión. Ahora vamos a ver que tenemos que tejer esta parte central. Y entonces vamos a anclar esta bobina negra para no estar atravesando. Así usaremos una bobina para la parte inferior y otra bobina para la parte superior. Esto es a los retos que yo me refería a la hora de estar elaborando tu pieza. Te vas dando cuenta que necesitas aumentar otra bobina, que no debes de atravesar muchos cuadros. Entonces decides tú ver la manera de que quede lo más, como digamos, no atravesar tanto las hebras. Muchas veces las labores, he visto labores que quedan las hebras atravesadas por la parte de atrás y no es bonito. Realmente la técnica de esquina a esquina, lo mejor es que sea a doble vista. Aquí monté otra bobina. Esta bobina negra, que es la de la orilla inferior. La voy a llamar orilla inferior de nuestro diagrama. Y el azul de la orilla también inferior, el azul de la bobina del extremo superior. Y ahorita cuando empezamos a tejer, observamos que al ir tejiendo, quiero avanzar para mostrarles la otra situación. Aquí, como ven, tengo una bobina azul del lado o del extremo inferior.
tengo la bobina negra del extremo inferior. Pero si voy a trabajar en la parte central, tendría que atravesar todos esos cuadros para llegar a la parte central y luego otra vez regresarme atravesando sobre los negros o sobre otro color, y se notaría. Entonces tomo la decisión de montar otra bobina en color azul para no estar atravesando las bobinas, para que no queden todos ahora sí que todas esas cuadros atravesados, y que el estambre se note sobre el color negro. Entonces decido montar otra bobina en color azul para la parte central. Generalmente cuando hacemos contornos se tiene que trabajar de esta forma: una bobina para el extremo inferior, una bobina para el contorno, una bobina para el tejido central y una bobina para el contorno y una bobina para el extremo superior. Parece complicado, pero si tú sigues este orden no verás hebras atravesadas, el trabajo queda prolijo, parece que, vuelvo a repetir, parece como si fuera reversible porque no se ven las hebras. Entre menos atravieses tu hebra, quedará de forma más reversible y quedará más definido el dibujo. Como ves, aquí yo ya tejí la parte central con otra bobina y continuamos. Bueno, aquí estoy montando la hebra central azul para trabajar lo que es el centro del pajarito y dejar el contorno negro, y después trabajar con esta hebra toda la parte central de nuestro pajarito. Esto lo decides tú, y generalmente los contornos eso es lo que tenemos que hacer: trabajar esa parte central con una bobina diferente, en este caso porque hay solo un color en esa parte. Así ya terminamos la parte central y tomamos la hebra del contorno superior sin necesidad de haber atravesado la hebra negra o sin necesidad de atravesar la hebra azul hasta de la orilla inferior hasta arriba. Es un poquito más laborioso, sí, pero el resultado de verdad que es nada que ver, porque no se atraviesan hebras, no se deforma y queda de una manera prácticamente reversible. Aquí estamos trabajando el cuadrito negro que nos marca el gráfico, y ahora, después de que trabajamos cuadros negros del contorno, trabajamos con la bobina del extremo superior azul sin necesidad de atravesar la hebra. Así, como ves, quedan nuestro gráfico. Vamos en esta parte y ahora comenzamos con la parte central en rosa. Aquí te va el comentario. Cuando tú vas a hacer en la parte central rosa, la ventaja de desmontar este color en el centro, o cuando tienes en el centro, es que como son solo esa zona, no vas a tener que estar atravesando la hebra por muchas partes. Entonces es
lo mejor que puedes hacer es tener esta hebra o esta bobina en el centro y trabajarlo de forma continua. Esa es la ventaja de que tú ya tienes tus 2 bobinas negras de contorno y no tienes que atravesar por la hebra de color de rosa. Ahora ya llegamos a esta orilla, a la orilla inferior, y continuamos con los aumentos. Pero en la parte superior ya vamos a comenzar con las disminuciones. Entonces, esto es por lo cual yo elegí este proyecto, para que tú veas que aquí todavía seguimos haciendo aumentos. Y ahorita verás cómo vamos a comenzar con las disminuciones en la otra orilla. Aquí continuamos con los aumentos como lo marca nuestro diagrama, y que vendría siendo esta parte. Y aquí ya llegamos al extremo superior y aquí ya nos indica que llegamos a la esquina. Como llegamos a la esquina ya no podemos hacer aumentos, porque si no continuaríamos haciendo que la labor creciera y ya no nos quedaría de las dimensiones que tenemos, que son los 20 cuadros del lado corto de nuestra mantita. Entonces lo que tenemos que hacer es que vamos a comenzar con disminuciones. Aquí te indico que de este lado disminuciones y en el otro estamos haciendo aumentos. Esa es la situación que ahorita estamos viendo. Aquí empezamos. Aquí cierro el último cuadro de nuestra esquina, como ves. Con esto ya llegamos a los 20 cuadros, giramos nuestra labor porque ya vamos para hacer, como quien dice, la parte superior, y vamos con 3 puntos deslizados, llegar hasta donde está nuestra vareta. Ahí comenzamos con 3 cadenas que serían una vareta, y montamos sobre esa vareta de inicio, montamos 3 varetas. De esa forma ya diste vuelta a tu labor. Y esa es la forma de hacer las disminuciones o de nuestra técnica de esquina a esquina. En este lado vamos a estar haciendo disminuciones o 3 puntos deslizados, y en el otro extremo aún vamos a estar haciendo aumentos. Aquí ya estamos bajando porque ya estamos terminando, ya estamos llegando a la esquina inferior. Quiero que vean un detalle que va a haber cuando lleguemos a la esquina inferior. No olvides poner tus bobinas en tu cobijita para que no te estén estorbando, acomodarlas. Ahora sí que ese es el chiste de esta técnica, estar siendo ordenados en colocar las bobinas. Aquí ya tenemos las disminuciones, ya vamos en esta disminución, trato de marcarlo. Aquí hicimos las tres puntos deslizados, hemos estado haciendo puntos deslizados hasta que llegamos
a la esquina, hasta que lleguemos a la esquina inferior. Aquí le voy a dejar para grabar y ahorita que lleguemos a la esquina inferior continuamos. Bueno, ya tejí 3 vueltas porque de un lado son 24 y del otro son 20. Entonces ya tejí 20 vueltas que hubo disminución y aumento. Ahora me toca llegar a la esquina, pero como aquí ya vengo en el sentido de arriba hacia abajo, aquí me topo con que ya no tuve que hacer una disminución porque me lo da el proyecto llegar hasta la esquina sin hacer la disminución. Esto te va a ocurrir cuando tengas un rectángulo que vas a llegar con los cuadros que te pide el diagrama a la orilla. Aquí ya no hice disminución y sin embargo ya está formada nuestra esquina, porque veníamos en ese sentido. Aquí está la esquina formada, porque veníamos del sentido de la parte corta, digamos, a la parte larga. Ahora vamos a hacer aquí 3 cadenas. Vamos a hacer los 3 puntos deslizados para llegar ahora sí al lugar y comenzamos ahora sí a hacer nuestras disminuciones también en este lado. Como ves, fueron 4 vueltas que de un lado hicimos disminución y del otro lado hicimos aumento hasta completar las 24 vueltas y comenzar entonces en los 2 sentidos a hacer disminuciones y formar las otras esquinas que tenemos del rectángulo. Como siempre, marcar ya sea con una regla, con una línea y marcar en qué sentido vamos para no perdernos. Aquí nos tocan unos cuadros negros que son los últimos que tenemos. Y también debemos de checar eso, que cuando lleguemos a terminar todo un color que ya no vamos a usar, rematarlo. Ahorita ya no voy a ocupar el color negro, trato de acomodar la cámara para que se vea. Trato de... esos son los cuadros negros que vine haciendo, ya no los voy a ocupar. Ya no se va a tejer negro, entonces lo que tengo que hacer es rematarlo. Aquí veo que ya no tengo cuadros negros y que solo hay un pequeño cuadro que irá hasta arriba. No tiene caso que atraviese mi hebra desde la orilla inferior hasta ese cuadro. Entonces lo que hago es rematarlo. Aquí yo ya lo había rematado, pero lo desbaraté el remate para que ustedes vean cómo rematar. Corto la hebra y empiezo a hacer puntos deslizados sobre mi cuadro. Hago los puntos deslizados y hago un remate. Con eso ya quedó perfectamente rematado nuestra hebra y entonces puedo continuar tejiendo el color azul y luego volver a montar el color negro que necesito. No debo de estar atravesando tanto la hebra. Por eso es la decisión que ustedes tienen que tomar en cada proyecto. ¿Cuánto tengo que pasar? Si son demasiados se va a ver la hebra. Bueno, entonces corto hebra, remato y monto otra vez la hebra. Los remates deben de ir sobre las cadenas en punto deslizado para que también no se noten y no se vean muchos nudos y amarres y cosas de esas. Aquí nada más tengo un solo cuadrito en color
naranja o color amarillo, que es el piquito, y quise ponerlo para que vean cómo se inicia, que ya lo hicimos. Se mete la hebra, se saca todas las 2 hebras de una sacada, y la hebra que nos quedó del remate se oculta sobre el cuadrito, y sobre esa hebra y la vareta de inicio, sobre esa tejemos las otras 3 varetas, y de esta forma ya dejamos oculta nuestra hebra. Ahí quedó ya oculta nuestra hebra, y ahora nos toca hacer el cuadrito rosa. Entonces jalo la hebra en rosa y empiezo a tejer ya el color rosa, que las últimas vueltas de color rosa. Una vez que tejí el siguiente cuadrito en color rosa, lo dejo en espera, regreso al color amarillo, corto la hebra un poquito larga, y esa hebra que dejé la voy a ocultar en el mismo cuadro. Esto es para que no se note la hebra en otro color, en otra labor. Aquí ya quedó rematado, quedó fijo, y la hebra de abajo la corto después, y ya de esta forma ya queda nuestra labor perfectamente bien, y no quedan las hebras ahí una atravesada en el color que no es el adecuado, ¿no? Continuamos tejiendo en color rosa. Checo mi diagrama, veo que ya tengo que cambiar a color azul. Checo que también el color rosa ya concluí, y vuelvo a hacer lo mismo que hice con el color amarillo. Corto la hebra un poco larga para que pueda hacer punto deslizado sobre la cadena y remato. Prosigo tejer el color azul de la vuelta siguiente, y ya dejé oculta la hebra de color rosa en el color rosa, sin que se vea atravesada, sin que se vea el cambio de color. De esta forma estamos por concluir nuestra labor. Ya llegamos a la esquina superior. Tejemos el último cuadro. Aquí quiero que vean que falta solo un cuadro. Entonces igual como hemos estado haciendo, puntos deslizados hasta llegar a la esquina, y concluimos con el último cuadro. Espero que estas explicaciones y estos tips les sean de utilidad. No es una técnica muy fácil, no es una técnica que que puedas estar cargando con gran facilidad, más si son cobijas muy grandes, pero queda realmente bonito. Vean el trabajo, no hay hebras atravesadas, están sin hebras, todavía no checo, y como verán
las medidas que tomamos son las adecuadas. Ahí están los 38 y ahí están los 32 centímetros. O sea que haciendo la muestra y haciendo, como les dije, el cálculo, sale perfectamente bien las dimensiones. Bueno, ya vimos que sí salieron los cálculos como los sacamos. Ya vimos que no quedan hebras atravesadas y el uso de las pinzas, que en realidad es muy conveniente, muy útil. Así que yo espero que todos estos tips les sean de ayuda y espero que todas ustedes continúen favoreciéndome con su visita a este canal o a la página de Facebook que dejo abajo el dato. Suscríbanse, activen la campanita y nos vemos, mis monadas. Fue un gusto estar con ustedes.